Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Goretti Campos y voy a estar con ustedes en el CIBU, donde vamos a desarrollar la temática el comunicador UDB, fotógrafo o fotógrafa. Así que para ver la presentación vamos a minimizar un poquito esto y comentarles. Bueno, en mi caso soy una de las docentes encargadas del área de fotografía. Está también Jacqueline Molina y con ella desarrollamos toda la parte temática de fotografía, tanto el laboratorio, es decir, la parte práctica, como la parte teórica. Así que para nuestros nuevos estudiantes en este 2021, sean bienvenidos. La agenda que vamos a desarrollar en este video, pues trata sobre lo siguiente. Primero, darles la bienvenida y saludarlos. Así que bienvenidos a la UDB y un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a desarrollar el tema fotógrafos o fotógrafas UDB, qué somos, qué hacemos y en qué trabajamos. Y por supuesto, vamos a tener una breve despedida. El fotógrafo o fotógrafa UDB. Bueno, lo primero hay que contestar quizá tres preguntas. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y en qué trabajamos? Primero hay que decir que la fotografía es el arte de escribir o pintar con luz. Incluso si buscamos la palabra a nivel etimológico, sabremos que pintar y escribir con luz viene precisamente de esas dos palabras que unificadas forman fotografía, fotos, que sería luz, ¿verdad? Y grafos, que sería escribir o dibujar. En el caso de responder estas tres preguntas, lo primero que deberíamos decir es qué somos. Bueno, ¿qué somos los fotógrafos y fotógrafas? Primero, somos seres humanos que hacemos algo más que apretar un botón. Mucha gente suele asociar nuestra profesión con algo bastante sencillo y generalmente menosprecian qué es lo que hacemos porque piensan que solo es la máquina, es decir, es la cámara la que hace la magia. Y resulta que no. Usted puede conocer a alguien que tenga un equipo muy avanzado, pero que realmente no esté dando o haciendo las condiciones que debería en una buena fotografía. Por el contrario, hay gente que tiene un equipo bastante limitado, pero que sí es muy bueno a la hora de componer una imagen. Entonces, nosotros somos esos profesionales que hacemos algo más que apretar un botón. Tiene que ver con analizar la luz, tiene que ver con componer una imagen, tiene que ver con aplicar reglas que van a hacer que esa foto sea diferente a aquellas personas que se dediquen a la fotografía de manera aficionada. ¿Qué más? Bueno, también, como les decía, somos observadores y aprendices de la luz. Si de por sí el término fotografía significa pintar y escribir con luz, eso significa que nosotros tenemos que ser aquellos que van a observar la entrada, la salida del sol, dónde se mete, a qué hora se mete, qué horas es mucho más adaptable para las condiciones o para la imagen que buscamos, etcétera. Somos esas personas que además de manejar la luz natural, pues también somos aquellos que vamos a manipular a nuestro favor la luz artificial. ¿Qué más somos? Somos personas que mostramos el mundo a través de nuestros ojos. Normalmente nos dicen que la fotografía debe ser objetiva porque no deberíamos, o por lo menos en fotoperiodismo, no intervenimos en la realidad. Y eso definitivamente es cierto. Sin embargo, es nuestra visión la que se plasma en una imagen. Por lo tanto, definitivamente la fotografía tiene un carácter de subjetividad que no vamos a negar y que no vamos a quitarle, porque cada fotógrafo o fotógrafa le imprime su propio sello. Cada quien decide hasta dónde va a llegar un encuadre, qué tipo de composición va a ser, qué imágenes quiere que aparezcan, qué elementos van a estar dentro de este encuadre, etcétera. ¿Qué más somos? Profesionales que captamos la realidad y que buscamos, como les decía, en la medida de lo posible, ser objetivos. Sobre todo en la parte donde se trabaja en medios informativos, la idea es que uno no haga la gente posar. La idea es que uno busque la cotidianidad de la gente y haga esos recortes de realidad. No es lo mismo si hablamos, por ejemplo, de publicidad o si hablamos de fotografía de estudio, donde sí somos aquellos quienes vamos a dirigir
a nuestros modelos, a todos los elementos, vamos a de alguna manera componer y arreglar la escena. Pero en el caso del fotoperiodismo, sobre todo, somos aquellos que vamos a buscar captar la realidad de la manera más objetiva. No podemos decirle a alguien que va en una huelga, en una marcha, cómo debe sostener el cartel o si va muy rápido. No, simplemente podemos atestiguarlo y estar ahí y por lo tanto fotografiarlo. Pero la realidad se da por sí misma. Como les digo, esto puede ser en campos como el fotoperiodismo. En campos donde sí podemos manipular las cosas, la fotografía publicitaria, la fotografía de estudio, fotografía incluso de moda, son otras asignaciones que podemos tener, otras áreas en las que también trabajamos y donde sí podemos de alguna manera intervenir. ¿Qué más somos? Somos intérpretes del mundo que nos rodea. Y cuando hablamos de ello, pues nos referimos a que usualmente vamos a ver algo más allá de lo evidente. Las personas pueden haber pasado por el mismo sitio, haber visitado esa ciudad muchas veces, pero vamos a enseñarle un ángulo distinto, una forma de ver diferente, una persona que siempre ha estado ahí, que probablemente no han visto, una hora del día que no sea tan común. Entonces nos volvemos intérpretes de ese mundo que normalmente convive la gente, pero que no observa, ¿de acuerdo? Así que podríamos seguir diciendo qué más somos como fotógrafos y fotógrafas, pero eso yo creo que lo van a ir descubriendo en la medida que vamos avanzando en nuestras clases y en nuestro desarrollo profesional. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Bueno, más que entrar a la siguiente pregunta, quizás podríamos contestar la anterior de qué somos, diciendo que el fotógrafo pues va más allá de hacer clic, va más allá de apretar el botón. Ser fotógrafo es transmitir, emocionar y crear. Porque aunque las realidades estén ahí, pues nosotros a la hora de encuadrar, a la hora de buscar la composición adecuada, la luz idónea, a la hora de apretar ese botón, tenemos clara la idea de lo que queremos reflejar en nuestra imagen. Así que ser fotógrafo va más allá del clic. Como les dijimos, lo que andamos buscando es transmitir, emocionar y crear. La segunda pregunta viene por la línea de ¿qué hacemos? Bueno, realmente yo siempre me he creído como fotógrafa alguien superpoderosa. ¿Por qué razón? Porque mi superpoder consiste en congelar el tiempo. Si usted ve su fotografía de niño, va a darse cuenta que usted jamás va a volver a ser ese niño pequeño o ese niño regordete cuando era bebé, ¿verdad? Jamás por volver a ese instante, o si ve fotos de sus padres cuando se casaron, o si ve a la prima en los 15 años, su prima jamás va a volver a tener 15 años. Son las fotos las que atestiguan eso. Por lo tanto, los fotógrafos y fotógrafas somos capaces de congelar el tiempo. Y ese es un gran superpoder. ¿Qué más hacemos? Bueno, capturamos momentos, momentos muy buenos donde de repente las personas pues han tenido un momento de dicha, una bonita sonrisa, por ejemplo, o somos capaces de capturar momentos de melancolía o de tristeza. Si no, vean a veces las fotos que aparecen en algún funeral, entonces son fotos donde la emoción humana no se finge, sino que está ahí. Entonces somos capaces de acompañar grandes alegrías en el caso de los seres humanos, como por ejemplo en una boda, o capturar también momentos no tan agradables, un asesinato, por ejemplo, o cuando hay alguna guerra, o cuando ha habido de repente un estallido de violencia. Los fotógrafos y fotógrafas somos aquellas personas que podemos captar esos momentos y por lo tanto mostrarle a aquellos que no estuvieron ahí qué fue lo que ocurrió en ese instante. También, como les decía, somos capaces de recrear realidades. En el caso de fotografía, que son manipulables. Por ejemplo, en el caso de las fotografías de publicidad, ustedes saben que no es que se le tome fotografía a la hamburguesa que normalmente nos van a servir en el lugar de comida rápida, sino que esta hamburguesa va mucho más armada, más cuidada, los ingredientes, la forma en que se coloca, la iluminación que tiene y todo
es distinta. Se recrea para que se haga ver mucho más agradable a la vista. Igual que cuando se toma una imagen de un plato de cereal en leche, nunca es leche de verdad, sino que suele ser resistol, esta pega o cola blanca, como también se le conoce, y ahí se colocan los hojuelitos de maíz para que se mantenga mucho más tiempo y dé la sensación de ser leche. Así que en ese momento sí que hacemos una recreación de la realidad. ¿Qué más hacemos? Bueno, creamos nuevos mundos. Para aquellos que les guste mucho la parte de edición, aquí en la UDB, pues tenemos bien desarrollada la línea de la edición fotográfica. Es decir, después de ver fotografía 1 o las técnicas como tal, pues aprendemos edición. Y en la parte de edición sí que podemos jugar más con otros ambientes más oníricos, más surrealistas, si ustedes quieren verlo así. Jugamos con elementos que probablemente no suelen estar dentro del común denominador, pero que sí los podemos incorporar. Jugamos con luces, con colocar personas en el espacio, con poner, por ejemplo, la cabeza de alguien en el cuerpo de algún animal, una especie de fotografía que va como las pinturas de Dalí. Así que esta parte de crear nuevos mundos se puede lograr muy bien con la edición fotográfica, que como dijimos es parte también de esta asignatura. ¿Qué más? Bueno, mostramos a las personas posibilidades. A través del desarrollo de diferentes programas, lo que hacemos es enseñarle a las personas que pueden desarrollar. Usted quiere, por ejemplo, ver cómo luce con cabello corto o qué tal si se tiñe el cabello. Se va a dar cuenta que a través de la edición fotográfica hay muchas aplicaciones que te muestran las posibilidades. Y eso lo logra la fotografía. Si nosotros quisiéramos ver cómo lucimos de una forma o de otra, pues a través de la edición también se pueden hacer. ¿Qué más logramos? Bueno, logramos cautivar a las personas. Normalmente cuando trabajamos temáticas que suelen enternecer al ser humano, pues logramos esa parte de tocar las emociones y cautivar. Por ejemplo, cuando se toman fotografías de animales, sobre todo cuando están, si es un perro, por ejemplo, un cachorrito, o cuando se toman fotografías de bebés, solemos causar ese efecto de cautivar. Así que los fotógrafos somos capaces de despertar ese tipo de emociones. ¿Qué más se puede lograr? Denunciamos injusticias cuando a través de nuestras fotografías hacemos referencia a, digamos, alguna situación que no es el común denominador o no es lo más justo, podemos fotografiarla, mostrarla y hacer que las personas de alguna manera busquen prevenir que eso siga sucediendo o traten de evitar que suceda. Se denuncia una injusticia específica y en el caso de El Salvador, pues se ha puesto el ojo en diferentes momentos para mostrar no solo la violencia social que en buena parte de nuestra realidad se vive a través de las pandillas, sino también en otro tiempo fue la violencia de la guerra, ¿verdad? En los años, sobre todo en los 80 al 92, había muchas fotografías que hacían referencia a la guerra, donde se hacían denuncias muy concretas a través de imágenes que fueron publicadas, tal vez no siempre en medios nacionales, pero sí internacionales. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos recortes de pedazos de realidad. Aquí me disculpo porque hay un pequeño error, pero lo que buscamos es hacer esos recortes de realidad donde cosas que usualmente no son visibles a simple vista, pues los fotógrafos y fotógrafas nos encargamos de ello. Encontré esta otra frase que me gustó mucho, que habla sobre la idea de que la vida es como una cámara. Hay que enfocarse solo en lo que es importante, capturar los momentos buenos, saca de lo negativo un aprendizaje revelado y si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva toma. Así que cuando ya estemos en la materia, yo creo que esto va a cobrar un poco más de sentido. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? ¿En qué trabajamos? Bueno, normalmente solemos ser retratistas. Últimamente con lo de las redes sociales hay muchas personas que se están dedicando a hacer fotografías de perfiles, tanto en Facebook, en Instagram o incluso otro tipo de perfil que va en la línea más profesional.
También trabajamos como fotoperiodistas, ya sea de un medio impreso o los medios digitales, que son los que están cobrando más auge. Solemos también trabajar de fotógrafos de naturaleza o de fotógrafas deportivas. En este caso, ¿verdad? Hay una gran línea de desarrollo en diferentes medios de comunicación y si no para las federaciones. Se hace también cobertura de eventos sociales como bodas, cumpleaños, bautizos y cualquier tipo de evento que tengan las personas. Entonces hay fotógrafos que se dedican y fotógrafas que se dedican a esa área en particular. Hay fotógrafos y fotógrafas independientes que se dedican a trabajar por su cuenta. Esto también es freelance. Y lo que me gusta de la fotografía, en mi caso, es que no debe ser vista solo como una materia, sino como algo que te va a dar la posibilidad de independizarte económicamente de una forma rápida. ¿Qué más? Hay fotógrafos, hay fotógrafas institucionales y también aquellos que desarrollan más la línea artística, así como otros campos en los que se puede desarrollar, que sería la publicidad, la moda, incluso en la parte médica, en ocasiones se requieren fotógrafas y fotógrafos. ¿Qué se necesita para ser un buen fotógrafo o una buena fotógrafa? A mucha gente te dice, necesitas una gran cámara, necesitas comprar luces, necesitas tirar mucho flash. Y no es cierto, realmente lo que se necesita para ser fotógrafo primero es una frase muy buena de Luis Sandoval, que es un fotógrafo mexicano y me gusta mucho. Y dice él que para ser fotógrafo lo que se necesita es leer porque siempre tenemos que estar pendientes de nuestra cultura general y empaparnos de la realidad. Viajar significa que no necesariamente vas a salir siempre del país, sino que en donde estás tenés que conocer bien tu comunidad, hay que conocer bien el departamento, hay que conocer bien el país, para que de esta forma, si de repente alguien nos pide ayuda, hey, como fotógrafo, ¿me recomendarías una locación ideal para hacer una grabación de un sitio colonial? Y usted puede decir, sí, yo te puedo recomendar, por ejemplo, Panchimalco, por ejemplo, Suchitoto, por ejemplo, qué sé yo, a una parte tal vez de Otepeque, no sé, ven. La idea es que ustedes cuando alguien les pregunte algo sobre su país, sepan recomendar los sitios a los que conocen, a los que han ido. Los otros dos elementos, pues dice, es enamorarse y odiar. Enamorarse porque uno no necesariamente tiene que estar enamorado de una pareja, sino que también se habla de enamorarse de la profesión, de lo que deseamos hacer. Y por supuesto, la parte de odiar hace referencia a aquello que no nos gusta, pero lo que se recomienda básicamente es vivir. Y yo creo que definitivamente estoy de acuerdo con la frase, que lo que tenemos que hacer es vivir para experimentar, porque de esa manera pues podemos recomendar o podemos fotografiar aquello que somos. Bueno, otra parte importante es que la gente espera que te vengan las fotografías. Y no, la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Esta es una frase de Pablo Picasso, que es un pintor, pero la pintura siempre está muy relacionada con la fotografía. Y bueno, aquí tengo una frase de Margaret White, que es una fotógrafa y que hizo unas escenas interesantísimas de Nueva York y la vemos ahí trabajando. Ella dice que la cámara es un instrumento notable, que hay que empaparse del sujeto y la cámara te llevará de la mano. Eso significa conocer muy bien lo que estamos fotografiando. Una de las imágenes que ella hizo muy conocidas en el mundo es esta del Mahatma Gandhi, donde, claro, vemos a un gran personaje retratado justo con esa parte de su espíritu. Creo que la idea es no solo tomar a la persona y que parezca como tal, sino que mostrar su contexto, qué hace, qué nos transmite, etcétera. También tenemos aquí a otro grande, este es el mejor fotógrafo de guerra, Robert Capa, y dice que no hace falta recurrir a trucos para hacer fotos, no tienes que hacer posar a nadie ante la cámara. Las fotos están ahí esperando que las hagan. La verdad es la mejor fotografía, la mejor propaganda. Como les decía, este es un fotógrafo de guerra, el mejor para muchas personas, y algunas de sus imágenes como estas fueron publicadas en la revista Life. Y claro, esta imagen es muy controversial porque también él tiene una saga de estas fotografías y fueron utilizadas para hacer la película del Salvando al Soldado Ryan.
Y justamente en estas imágenes se basaron para hacer el desembarco de Normandía, que es una de las escenas de la película. Otra de las grandes dice lo siguiente: uno no deja de ver, uno no deja de enmarcar, no se apaga o se enciende, ¿verdad? Se está encendido todo el tiempo. Annie Leibovitz es una de mis favoritas porque ella ha trabajado con grandes estrellas haciendo una visión muy particular. Dos de las fotografías icónicas que tiene es, por ejemplo, la portada de Rolling Stone, donde vemos allí a John Lennon y Yoko Ono. Y claro, ¿verdad? Esta fotografía en su momento causó mucha controversia, pero desde mi punto de vista te mostró algo muy, muy distinto a lo que se veía. Y, por ejemplo, la otra imagen que tienen ahí es el cartel de Los Miserables, que ya aquí sí ya ocupa más edición y todo, pero es una buena muestra de cómo tenemos, por ejemplo, una fotografía por ahí por los 70 y otra fotografía perteneciente a una generación más nueva donde ya se ocupa la edición. Y ella es un buen ejemplo de cómo podemos tener aplicadas dos cosas distintas y ven, si se fijan en los dos retratos, tenemos una gran transmisión de emociones, que es lo que andamos buscando como fotógrafos. También tenemos otro grande, él es Ansel Adams, el mejor paisajista desde mi punto de vista, trabajaba mucha imagen blanco y negro, y él decía que no hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso. Esto significa que tenemos que tener muy claro lo que deseamos fotografiar, y aquí una de sus imágenes, él es norteamericano y realizó paisajes casi que de todo su país, cuando la gente todavía no había ido a explorar distintas zonas. Así que yo creo que en definitiva Ansel Adams tiene toda la razón del mundo. Debemos tener muy claro qué es lo que deseamos fotografiar. Y bueno, si hablamos de dudas, preguntas, comentarios, no se preocupen que cuando ya nos veamos vamos a tener chance de conversar. Y si no, pues pueden escribirme ahí a las redes sociales de la UDB y específicamente a las de la escuela, y con gusto pues podemos conversar. Dos frases con las que me gustaría despedirme son las siguientes. El fotógrafo dice es igual al vino. Si usted no nota la diferencia, elige el más barato. Pero luego no hay que quejarse del dolor de cabeza del día siguiente o de la resaca. Y otra frase que encontré que me gusta mucho dice: cuando creas que la vida se vuelve borrosa, y vean que aquí en este caso está desenfocado, Nikon te recomienda enfoca. Así que con eso los dejo. Mi nombre es Goretti Campos, esa soy yo, por cierto. Y a mí me gusta mucho la aventura, viajar con mochila, salir por ahí y todo, ¿verdad? Porque yo también, como buena fotógrafa, pues les recomiendo, salgan y vivan. Como les dije, soy Goretti Campos y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en clase.